Hola, buenas, bienvenidos a otro podcast más. Este podcast es bastante importante para nosotros porque tenemos un gran invitado. Aquí ando con mi compañera Chaelis. Y bueno, quédense para ver esta gran entrevista. Bienvenido Ramón Vázquez. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenerme, gracias. Para mí un placer estar aquí, de vuelta a mi escuela. Gracias. ¿Qué recuerdas de ese primer día a los 6 años cuando tu papá organizó el equipo de pequeñas ligas de calle? Pues mira, después de estar varios años con un equipo en el cual no tenía mucha oportunidad de jugar, ¿verdad? Mi papá decide formar el equipo. Muchos de nosotros no teníamos mucha oportunidad de juego en ningún sitio. Otros comenzando a aprender a jugar béisbol, eso sí lo recuerdo y de verdad que fue interesante lo rápido que uno mejoró mientras jugaba esos años. Tuve 2 años con él, prácticamente casi 3 años con él jugando. Y ahí fue donde vino la mejoría en el terreno de juego para todos nosotros. Pero fue tremendo movimiento para él formar su propio equipo para yo poder tener la oportunidad de juego. Claro, y el orgullo porque es tu papá. También, sí, tenía el tiempo. En aquel tiempo, por lo menos, él tenía el tiempo para hacerlo y eso es Claro. algo que es un factor importante de la diferencia de hoy día. Oye, y Ramón, ¿qué tanto influyó tu papá en lo que es tu disciplina y tu mentalidad dentro de verdad lo que es el deporte? Mira, mi papá nunca jugó béisbol profesional ni béisbol AA. Él sí le tenía mucho amor al juego de béisbol. Eh, sí era uno de esos papás que me empujaba en las prácticas. Obviamente habían días que yo me hacía el enfermo, no quería ir a practicar. Y él me empujaba y me decía, no, vas a ir a practicar hoy, vas a ir a practicar. El empuje, ¿verdad? Verlo a él esforzándose para darnos lo mejor que podía en aquellos tiempos, teniendo 5 hijos aquí en Calle. Ver el esfuerzo de él, una de las cosas que yo me llevé, ¿verdad? Y siempre quise trabajar más duro, ser responsable, tener mis propias metas, ¿verdad? De lo que yo quería hacer y esa fue la diferencia, lo que me llevé de él, ¿verdad? En aquellos tiempos. ¿Crees que se ha perdido esta disciplina con los padres y los niños en los deportes? Mira, es difícil para mí decirte sí o no. Sí sé que los tiempos han cambiado, ¿verdad? Hoy día se hace bien difícil el papá estar ahí en las prácticas, llevar a los juegos, las horas de práctica. No creo que se haya perdido, ¿verdad? Yo pienso que son muchas cosas. A mí me encantaba tener esa, ese fuego de jugar en contra de alguien, ser mejor que el otro, ¿verdad? Eso era lo que a mí me guiaba a mejorar. Eh, pues hoy día hay sus áreas, ¿verdad? Hay gente que le gusta jugar videojuegos, estar sentados y ganarle a otra persona que ni siquiera sabe quién es. Puede estar jugando en Japón la otra persona y no lo sabe. A mí me gustaba estar en el terreno de juego, en la cancha de voleibol, en la cancha de baloncesto. Pero los deportes más cercanos a mí en ese momento. Pero no creo que eso se haya perdido. Yo pienso que cada cual tiene su interés y ¿verdad? Lo que quieren lograr. Creo que hay muchas cosas hoy día que llevan a los muchachos jóvenes a ir a diferentes rumbos. Sé que está el arte de cantar, ¿verdad? A mí me encanta la música. Ahí puedes ver un muchacho como Wisin, Yandel, del pueblo. Está el arte del skateboard, ¿verdad? Yo no lo sigo mucho, pero sé que está ahí. Ahora hay soccer aquí, está el fútbol americano en Estados Unidos. Hay muchas cosas que uno de verdad puede meterse, ¿ves? No tenemos. Es bien difícil para los padres hoy día, diría yo, ¿verdad? Estar ahí, empujar al muchacho para que haga más deporte que cualquier otra cosa. Obviamente, ver lo que está pasando ahora mismo en el voleibol en Calle fue algo que llamé a Rubén los otros días. Y
es algo interesante, algo que pues más adelante quizá podríamos hablar de eso, pero hay que terminar ese proyecto de voleibol que se está haciendo allá en Jardines 2. Hay que terminarlo lo antes posible porque se está viendo el fruto de lo que está pasando en el voleibol en Calle y eso hay que mejorarlo. Sí. Oye, ¿y cuál tú dirías que fue tu momento que tú dijiste como que, ¿verdad? Hablando de lo que es el deporte, ese momento en el que tú dijiste, esto es mío, de aquí nadie me saca, ¿cuál tú dirías que fue ese momento de como que, espérate, de aquí soy? Mírate, para llegar a contestar esa pregunta tengo varias cosas que tengo que contar, ¿verdad? Yo jugué béisbol hasta los grado 8, grado 9. Estuve en Ramón Emeterio Betances y ahí fue cuando por primera vez me introdujeron el voleibol. Después de esa clase de voleibol, de estar todos esos años, ¿verdad? Tenía 13, 14 años jugando béisbol de pequeñas ligas con mi papá. Cuando me introdujeron a ese deporte, tomé la decisión. Quiero jugar este deporte. Me gustó, mucho más rápido. No hay tiempo para pararte. No es como en el béisbol, ¿verdad? Estás parado en el campo corto, en el outfield, no te va a tener una pelota. Muchos ponches, no hay acción. El voleibol era más rápido y eso fue lo que me gustó. Estar todo el tiempo activo. Eh, en ese momento tomé la decisión de parar de jugar béisbol y dedicarme al voleibol. Lo hice por 4 años, grado 9, 10, 11, 12. Y no fue hasta cuarto año que volví a jugar béisbol en la segunda mitad, después de jugar voleibol todos esos años en high school. Eh, ¿Cómo te digo? Fue difícil. Mi familia en un momento dado no querían casi ni hablarme porque ellos no entendían el voleibol, nunca lo habían visto. Mi hermana que está aquí, llegó un momento dado que yo jugué todos mis torneos y nunca iban. No fue hasta el próximo año. Wow. Wow. No fue hasta el próximo año cuando empecé a traer trofeos de MVP, vieron fotos del campeonato del torneo tal, y ahí fue que mi papá pues, empezaron a involucrarse un poquito más en ese deporte. Eh, en cuanto a cuándo fue que me sentí que esto es mío, mira, eh, podemos hablar de presión de grupo, de probar aquí, probar allá, adicción, ¿verdad? La adicción mía era el deporte. La adicción mía, lo que yo quería probar en ese momento era jugar voleibol. Y como uno se hace adicto, ¿verdad? ¿Y sabes de lo que estoy hablando? Yo era adicto al voleibol. Yo jugaba voleibol al mediodía, yo jugaba voleibol cuando llegaba a mi casa, buscaba un poquito por estudiar, me levantaba por la mañana, lo que estaba pensando era a qué hora voy a ir a jugar mañana, a qué hora puedo practicar con alguien. Así que todo empezó por el voleibol. Diría que sí, porque en pequeñas ligas jugando béisbol, ¿verdad? Era como jugar pequeñas ligas. Sí, tuvimos varios campeonatos, fuimos a Monterrey en aquellos tiempos, quedamos campeones 2 veces, campeones de Puerto Rico, Wow, jugando wow. pequeñas ligas. Pero después de ahí, cuando entro al voleibol, pues ya era algo diferente, algo que yo quería mejorar y quería ser mejor que todo el mundo. Eh, Esa fue una oportunidad bien diferente para mí, para yo poder desarrollarme en otro deporte y lo tomé bien personal. Me encantó el deporte, creo que fue una de las razones por las que lo tomé de esa manera, porque me encantó. Me enfoqué y eso fue lo único que quise hacer. Lo hice por 4 años, llegué a jugar a voleibol profesional aquí en aquellos tiempos, la Liga Puertorriqueña de Voleibol, creo que todavía existe. A voleibol por las noches. En cuarto año, la segunda mitad, fue cuando comencé a jugar béisbol otra vez, nuevamente en la Liga de Legión Americana de aquí de Calle, y ahí fue que todo se volvió. Me fui por el otro rumbo a jugar béisbol en el 94. Wow. Eh, pues, ninguno de ustedes había nacido. Eh, eh, y ahí fue que tomé la decisión de volver al béisbol y ir a colegio, y la historia es la que existe hoy día. Cuando llegaste a Loja, creo que lo leí bien, con beca deportiva, ¿fue más duro el frío, el idioma o la soledad? La soledad. Eh, Wow. y
había muchos puertorriqueños. No la soledad de estar, en realidad no estaba solo, ¿verdad? Tenía dos amistades que son de aquí de Calle y estaban conmigo, pero pues el no estar, extrañaba a mis padres, extrañaba a mi novia en aquel tiempo. Cuando mi esposa escuche esto, no le va a gustar. Pero sí, en un momento dado quería irme y varios de mis amistades allá me empujaron, me mantuvieron allá todo ese tiempo. El frío sí es algo que no soporto hasta hoy día. Yo prefiero estar en un terreno de juego muriéndome de calor y no me quejo. Pero cuando hay frío, ahí sí. Ahora mismo trabajo en Boston, llevo en Boston desde el 2018 y ese mes de abril y mayo en Boston es bien frío. Creo que esa fue pues, la segunda parte de ese, en ese momento que se hacía difícil. Obviamente, lo otro, las comidas, ¿verdad? No había arroz con gandules, no había Sí, las comidas Importante. el lechón asado, todo eso no existía ya. Fue difícil, pero me enseñó muchísimo a cómo yo prepararme. Vi lo difícil, me di cuenta de lo difícil que se le hacía a mi mamá. Claro. Había que lavar ropa, había que tú cocinar, lavar los trastes, mantener tus cosas en orden. Me hizo una persona mucho más organizada y mucho más independiente. ¿Cuánto estuviste por allá? Fue un año, una temporada, desde agosto hasta diciembre, vinimos acá un mes, las vacaciones, y ahí pude, ¿verdad? Toda esa... Ahí fue un momento que no me quería ir otra vez en enero, pero lo hice y tuve muy buen año, pero estuve un año escolar completo Ok. del 94 al 95. Oye, me parece algo, ¿verdad? Digno de admirar. Ahora que tú nos comentaste, de verdad, de las cosas que más se te hicieron complicadas allá, como nos hablaste de la soledad, el extrañar y todas esas cosas, porque, ¿verdad? A lo mejor hay personas que van por ese mismo camino que tú, y verdad, es bueno que escuchen a una persona que ya pasó por todo ese proceso para que ellos tengan esa mentalidad, esa preparación de que, oye, voy a hacer lo que quiero, pero esto conlleva estas ciertas responsabilidades y esta persona lo logró, pero con una disciplina que tenía, rodeándose de personas que, este influían positivamente, ¿verdad? A su entorno y lo orillaban a quedarse ahí de que, oye, yo sé que está siendo difícil, pero se va a lograr. Entonces te quería preguntar, ¿cómo fue ese momento exacto en el que te dijeron los marineros de Seattle que te querían filmar? Eh, Fue en el 95, llegué a Puerto Rico después de la temporada de colegio. El draft usualmente es en julio. eh, y ahí recibí la llamada de que me habían drafteado los marineros de Seattle. Eh, Al llamarme, pues, fue mi primer año de universidad. Se suponía que de verdad estuviera de vuelta mi segundo año de universidad. Era un colegio de 2 años. Eh, Cuando ellos me llaman para decirme que era en realidad la meta, yo quería draftear y quería firmar en ese momento. Me hacen el acercamiento de que ellos me draftearon, pero quieren que yo vuelva otro año a la universidad. En ese momento, la realidad fue que yo le comenté a ellos, le dije, no quiero volver, voy a seguir estudiando en mi pueblo, en Calley, Puerto Rico, pero creo que me voy a mover a jugar voleibol en la Universidad de Calley. Ya todo estaba set antes de yo irme para yo estudiar en Calley, jugar voleibol para la Universidad de Calley y comenzar pues, a estudiar la carrera que quería estudiar. El cambio que iba a hacer era ese. No iba a seguir jugando béisbol asumiendo que no me draftearan, que no me firmaran. Ah, cuando le hago el comentario de que no iba a volver a jugar béisbol en universidad, que iba a volver acá a jugar béisbol, a voleibol, deciden hacerme una oferta de dinero. Cuando me hacen la oferta de dinero, era bien poco el dinero. Le dije que no, que muchas gracias, pero que me iba a ir a jugar voleibol y a estudiar en Calle. Vuelven y me hacen una segunda oferta y ahí es que tomo la decisión y firmo por los Marineros de Seattle y ahí comienza
carrera como pelotero profesional. Wow. Wow. ¿Qué pensó tu familia de todo? Pues mira, mi familia siempre me apoyó en todas las decisiones que yo tomara. La realidad es que pues, mi papá nunca me dijo lo que tenía que hacer. Cuando decidí de cambiar de pequeñas ligas, béisbol a voleibol, él nunca me hizo ningún comentario, me dejó que yo hiciera lo que yo quisiera. Eh, nunca, nunca pusieron un pero, me dijeron, preguntaron por qué. Siempre me apoyaron en todas las decisiones que yo tomé y hasta ahora creo que tomé decisiones correctas. Obviamente, viendo todo el sacrificio de ellos, se sacrificaron mucho enviándome dinero, Western Union, eh, las llamadas, mucho dinero llamando collect en aquellos tiempos. Hoy día es más fácil, hoy día es mucho más fácil ir a Estados Unidos a jugar Ajá. o a estudiar, estar lejos de la familia. Lo puedes ver todos los días por FaceTime. Hoy es mucho, mucho más fácil. La tecnología nos da la oportunidad de poder seguir viendo a la familia, enviando fotos, social media. Yo pienso que es algo muy bonito para tú compartir con amistades cercanas, ¿verdad? Y ver, la pasamos muy bien anoche, mírate lo que te perdiste y todas esas cosas, ¿verdad? Y se presta para otras cosas que no, ¿verdad? Que uno no está de acuerdo, pero eh, en cuanto a eso, hoy día es mucho más fácil estar lejos de la Cierto. familia y buscar ese rumbo, ¿verdad? Y seguir esas metas que uno tiene. Así mismo es. ¿Y cuál para ti fue como que tu bienvenido a Grandes Ligas? En ese momento, o sea, ese momento donde tú dijiste, esto es otro nivel. Algo grande. Pues mira, esa fecha no la voy a olvidar nunca. Septiembre 7 del 2001 fue cuando por primera vez me dicen que voy a ir a las Grandes Ligas a jugar mi primer juego con el equipo de los Marineros de Seattle. Eh, Después de estar 7 años en Liga Menor eh, con la organización de Seattle, eh, me dan la llamada, el dirigente de AAA me llamó. eh, que recuerdo, fue después de un juego que perdimos en los playoffs en AAA. Y empezó a hablarme del juego, que no te ves enfocado, que no eras tú hoy, que qué te está pasando. Y le dije, pues no te preocupes que mañana voy a ser mejor. Me dijo, no, no, necesito que seas mejor, mucho mejor, porque mañana no vas a estar con nosotros, vas a estar jugando con los Marineros de Seattle en Grandes Ligas. Wow. Probablemente el momento más emocionante en toda mi carrera, después de estar tantos años, tantos sacrificios. eh, Fue bien, ¿verdad? El momento bien recibido, lágrimas por todos lados. Mi esposa estaba conmigo, mis papás viajaron al otro día de Puerto Rico para Seattle, un vuelo larguísimo. Y allá estuvieron conmigo el primer día en las Grandes Ligas, eh, septiembre 8, estuve yo jugando allí con Edgar Martínez, pelotero de Grandes Ligas puertorriqueño, el único puertorriqueño y Joel Piñeiro. Eran los dos puertorriqueños que estaban conmigo. Fue un año increíble, fue el año que los Marineros de Seattle rompieron el récord de juegos ganados en una temporada, ganaron 116 juegos. Wow. Obviamente varias cosas sucedieron, ¿verdad? Fue el 9-11, después de estar en una semana en Grandes Ligas, estoy jugando en Anaheim y por la mañana, cuando prendo el televisor, la noticia, los aviones, estando en New York, eso hizo que la temporada se extendiera un poquito más, pero fue un momento que nunca voy a olvidar. Probablemente el highlight de toda mi vida, ¿verdad? Por Brutal. fin se me dio la meta, se me dio esa oportunidad de jugar a ese nivel, el cual fue mi meta toda mi carrera. Sí, que poco a poco realmente se te fueron cumpliendo tus metas y todo lo que te faltaba. Toma tiempo, toma tiempo. A veces uno, las frustraciones, no llega el momento, pero hay que ser paciente, ¿verdad? En aquel momento cuando firmé, que tenía 19 años, eh, no se cumplió mi deseo hasta los 26, y pues todavía estoy
ya llegando a mis 50 y todavía Wow. estoy haciendo lo que me gusta, que es el béisbol. De verdad que para mí ha sido algo ¿eh? Inesperado en unos momentos, cuando me fui al voleibol y contento de cómo todo surgió y cómo sucedió todo en mi carrera. ¿Te llegó a pasar por la mente en un juego o en algo así de rendirte, de ya como que estoy frustrado, ya? En el 1999 fue mi primer año en AA y en ese nivel se me hizo bien difícil competir, se me hizo bien difícil. No me fue muy bien, llegó un momento dado que no estaba jugando mucho, fue el año de máxima frustración en cuanto al juego. Fue un momento que dije, probablemente esto no se me va a dar. Y al otro año, bueno, en ningún momento me dejaron libre. Volví otra vez a AA en el 2000 y tuve muy buen año, quedamos campeones de la liga. Wow. Y al otro año fue que fui a AAA. Llegamos a ser, llegamos a los playoffs, llegamos a ser campeones, ¿verdad? No, hicieron como un campeonato de los dos equipos, pero no se pudo jugar la final de AAA por el 9-11, donde declararon campeones a ambos equipos. Y ahí fue cuando me subieron a Grandes Ligas ese año. Pero el 99 fue el año de mayor frustración, estuve bien cerca de tomar otro rumbo y quizá esto no va a ser para mí. Pero pues pude salir adelante el próximo año, jugué muy bien y me mantuve. Qué bueno. Wow. Oye, y por lo que tengo entendido, ¿verdad? Has tenido un largo recorrido en ciertos equipos como el Seattle, en Boston, Cleveland, Texas. ¿Y qué significa moverte? O sea, ¿qué significa para ti moverte tanto entre tan poco tiempo? Mira, fueron desde el 2001 hasta el 2010, prácticamente 2009. Eh, Tuve muchos diferentes equipos. Tuve la mayor cantidad de años fue cuando estuve desde el 2002 al 2004, que estuve en San Diego. Mi esposa es de California. Eh, Está ahí como a 3 horas y media de donde nosotros residimos ahora mismo en California. Ese fue los años más fáciles, ¿verdad? Que estuvimos ahí en el mismo equipo. Al otro año me cambian a Boston. El proceso, cuando estás en tu casa, estábamos aquí en Puerto Rico, recuerdo, y me llaman para decirme que me cambiaron de San Diego para Boston. Fue el mismo proceso cuando estuve con Seattle, me cambiaron para San Diego y estábamos acá jugando invierno en Puerto Rico con Cagua. Esos procesos no son tan difíciles. Llegas a entrenamiento, que es en Arizona, con ambos equipos. Tienes que rentar casa, rentar apartamento, tu agente te ayuda con eso, tu esposa está al tanto, está ayudando a tu agente. Lo complicado a veces es como cuando sucedió en Boston. Tenemos mi apartamento en Boston, estamos durante la temporada, me cambian en el medio de la temporada para Cleveland. Aquí es donde viene un poquito complicado, ¿verdad? Ahora tengo que moverme de este apartamento, tengo que irme a Cleveland, tengo que buscar un apartamento en Cleveland. Y no fue tan difícil, porque cuando me cambian a mí, me cambian por Alex Cora, que es el dirigente de Boston ahora mismo, y es uno de mis mejores amigos. Cuando me cambian por Alex, Alex tenía una casa de 5 cuartos, una casa grandísima en Cleveland. Wow. Yo tenía un apartamentito pequeño de 2 cuartos en Boston y pagábamos lo mismo. ¿En serio? Wow. Lo que hicimos fue que cambiamos unidades. Yo me moví a la casa de él en Cleveland, él se movió a mi apartamento en Boston. Todo fue un poquito más fácil. También estuvo la situación de Texas. Al otro año firmó con Texas, comenzamos entrenamiento en Arizona. Empezó en AAA, que estamos en Oklahoma. Y de ahí me suben a Grandes Ligas. Ahí mi esposa tuvo que buscar la guagua, pegar el U-Haul, montar todo eso en el trailer para buscar un apartamento en Texas. Todavía está la incógnita de quizá me bajen nuevamente o no.
rentamos un apartamento en Texas, se entregó el apartamento de Oklahoma. Esto es un poquito más ajetreado, un poquito más difícil, pero sí es complicado. Hay que tener una persona al lado tuyo que te ayude y que te apoye, y que mejor que mi esposa para todas esas cosas en aquellos tiempos. Hoy día es mucho más fácil. Hoy día las organizaciones de grandes ligas te dan el apoyo, te ayudan a mover a tu familia, a tu esposa, mueven a todo el mundo, los niños. Es un poquito más fácil. No era complicado, no era difícil, pero era complicado. Pero todo eso fue parte Y el El proceso. proceso, sí, exacto. Y de lo que venía, que era bueno. exacto, exacto. Pasó muy bien todo el tiempo en familia. Un momento dado que mi hermana viajó para ayudarnos, ayudó a movernos. Mis papás estuvieron con nosotros un tiempo también, nos ayudaron a movernos. Cuando cuando sucedían esas cosas, yo me iba. Yo tenía que estar al otro día ya en el estadio ready para jugar. Pero siempre, mi familia siempre llegaba allá, comprábamos los pasajes, vayan, ayúdennos. Y nos ayudaban a movernos. Fue de la manera que siempre lo hacíamos. En 696 juegos y promedio de 1.254. ¿Qué es lo que no se ve detrás de esos números? Mira, pienso yo que era mi trabajo era complicado, ¿verdad? Es bien difícil a ese nivel, al mejor nivel más alto de béisbol en el mundo, y no jugar todos los días, poder hacer ajustes todos los días. Yo era un jugador que jugaba diferentes posiciones, siempre tratando de buscar la manera más fácil para yo poder ayudar al equipo, a mis compañeros de juego, en algunas áreas en que necesitaban ayuda, o cómo puedo yo ayudar cuando no estoy jugando, no nada más cuando estoy en el terreno de juego. Yo Exactamente. pienso que esa era la clase de pelotero que yo era. En realidad no sé cómo, no quiero buscarlo. A mí no me gusta hablar de mí en cuanto al deporte, ¿verdad? Pero pienso que era un buen compañero de equipo, y me iba por el lado a buscar, tratar de ayudar a mis compañeros lo más posible, eh, en las áreas que más necesitaban ayuda. Pienso que eso era una de las cosas que De tus fuertes, de tus sí. fuertes. No, y yo considero que eso, ¿verdad? Es algo importante y también te puede mostrar a ti como líder. Y te logro entender en cierta parte porque yo soy, ¿verdad? Yo estoy en el área del deporte, en el baloncesto, y pues a veces, ¿verdad? Uno tiene esa de que, oye, no, como tú dijiste, no estoy en cancha, ¿cómo puedo ayudar? Tú ves la frustración de tus compañeras, tú te ves frustrada tú, a veces estamos perdiendo, o a veces hiciste algo mal, o otra compañera hizo algo mal, y es difícil como que mantenerse. Y, ¿verdad? Por eso pienso que es algo importante. Entonces, pregunta que te hago, ¿cuál fue el momento más duro de tu carrera en MLB? Um, Podría decir mi último año no en Cleveland, en Pittsburgh, que fue en el 2009, cuando sufrí la lesión de la rodilla, que prácticamente fue lo que terminó mi carrera. Después de la operación en noviembre, la realidad es que nunca volví a ser el mismo. El movimiento, la molestia, nunca se me quitó. La operación fue en el 2009 y todavía me molesta. Wow. Wow. Ese fue el año de frustración, ¿verdad? Después de la operación fue una lesión bien rara en la rodilla. Y en realidad nunca me pude recuperar, nunca pude volver a moverme de la manera que yo quería. Volví a jugar ligas menores 2 años después, 2010 y 2011, pero me di cuenta que ya los movimientos, la molestia, yo diría que ese fue el año de frustración. Pues, acababa de firmar un contrato de 2 años, estuve el 2009 jugando prácticamente toda la temporada, pero no me fue tan bien como yo quería, y en realidad no volví a jugar a las grandes ligas después de ahí. Creo que ese fue el año de mayor frustración para mí. ¿Y cuál fue el más bonito? 2008 en Texas. Obviamente los 3 años que estuve en San Diego
fueron espectaculares, tremenda ciudad. Tuve muy buen año, mi primer año en el 2002, el 2003 jugué bastante bien también, pero no, en realidad no cualificamos para entrar a la playoff tampoco. Pero en el 2009, en el 2008, fue mi último año en Texas, mi segundo año, y fue el mejor año que tuve en mi carrera profesional en las Grandes Ligas. Batí de 290, jugué muy buena defensa donde quiera que me jugaban. Estuvimos bien cerca de estar en los playoffs ese año. Texas fue al otro año, fueron a los playoffs, llegaron a la Serie Mundial en el 2010. Creo que se estaba viendo el fruto del equipo, ¿verdad? Que ya iba escalando y iban a estar bien cerca de ganar ese primer campeonato. Y pienso que pues, en algún momento fui parte de ese empuje que estaba haciendo el equipo, la organización, para estar en esa Serie Mundial, y así lo hicieron. Creo que estuvieron en Serie Mundial 2 años corridos, 2010 y 2011. No llegaron a ganar un campeonato hasta hace poco, pero pienso que ese fue mi mejor año en las Grandes Ligas, cuando mejor la pasé. Tenía tremendo grupo de jugadores, jugadores que impactaron mi carrera en cierto modo en aquel momento, y todavía le doy las gracias cada vez que los veo. 2008, mi mejor año. Wow. Qué bueno. Mira, trajimos por aquí una foto A ver si nos de puedes hablar un desde poquito tu de inicio en ella, el de esta voleibol. escuela. A ver si te acuerdas. Wow. Ujú. ¿Qué número era? Ahí yo soy el número 7. ¿Qué nos puedes Eso fue. hablar de esa foto? ¿Perdona? ¿Qué nos puedes hablar de esa foto? Pues mira, esto fue segunda categoría o tercera categoría fue, creo. El papá de Jorge López. Muchos de mis compañeros que jugaban conmigo aquí en la high. Mi compadre, el número 2, Víctor Ramos, está por ahí, que es doctor ahora mismo de Calley. De verdad que tremendo grupo, muchas amistades que conozco desde que era niño. A Manuel Mox, número 5. Se crió conmigo en Valle Real, allí en Arena. Conozco desde que teníamos como 5 años, 6 años. De verdad, ahí se ven muchos frutos de aquí, del pueblo de Calley. Lo que la gente no entiende que estas ligas, ¿verdad? Lo que pasa hoy día, todo ese equipo es de Calley. Es lo que la gente no ve. Pues hoy día tú vas a un equipo de San Juan y quizás hay gente de Bayamón, de Santurce, de Fajardo, de Dorado. Y cuando ves ese equipo es todo de aquí, del pueblo de Calley. Eso es Lo un mismo orgullo. lo mismo cuando jugamos aquí en high school. Wow. Pues muchas high school de San Juan le daban becas a muchachos, ¿verdad? De otros pueblos, traían los mejores jugadores, pero en ese tiempo el equipo de aquí de la high school de Calley éramos todos de aquí. Wow. Ya que quieres. Ahora sí, Ella y otra. este es el equipo de la high school de aquí de Calley. Cuando vienes a ver todos los jugadores de aquí del pueblo, del patio, de la casa, muchas amistades. Axel Flores fue mi vecino todos esos años que estuve viviendo ahí en Valle Real. Juan Pablo, Juan Luis, Rubén está ahí. Rubén tiene cabello ahí, mira. Para los que no creen que Rubén no tenía pelo, mira. Javi está ahí. De verdad que tremendo recuerdo. Aquí otra. Esta- Wow, hay muchos trofeos ahí. Este año lo que me trae la memoria, lo que es la que me trae a la mente fueron muchos campeonatos. Esto fue el 2000, perdona, 2000 no, 93 fue ¿verdad? Este fue el 93. Rafa jugaba con nosotros, René, Eduardo Gil, Elni Joel, Naldo siempre en la foto, que también no trabaja con nosotros. Naldo nos empujaba muchísimo, de verdad que tremendo equipo que teníamos ese año. Ahí hay otra por ahí. A ver si te acuerdas de una en específica que tú mismo escribiste y pues es real. O sea, lo que escribiste en esa cartulina lo estás viviendo ahora mismo.
No sé si te acuerdas un poquito. Wow. No sé qué dice. Lo de menos rencoroso no lo he trabajado, pero seguiré tratando, seguiré tratando. Pero lo del voleibol y lo del béisbol, pues, Eh, wow, ni me acuerdo de esto. Te trae muchos recuerdos. sí. De salud. Wow. Oye, y nada, algo que me gustaría, ¿verdad? Preguntarte. Ser el jugador más valioso, ¿qué significó para ti siendo, ¿verdad? Boricua, ¿verdad? ¿Qué impacto tuvo en ti? Jugador más valioso, tuve la oportunidad de ser jugador más valioso varias ocasiones en torneos de voleibol. Logré ganarme uno también en el voleibol profesional aquí en Puerto Rico en un año, en el 2001. Son cosas que de verdad se te dan por el desempeño en el terreno o en la cancha. En aquellos tiempos lo que queríamos era ganar, ¿verdad? Mientras más duro uno pueda jugar en el terreno o en la cancha de juego, ayudar a tus compañeros a que sean mejores. Creo que esa era la ética de trabajo que nos daba Naldo en aquellos tiempos en la cancha. Fue lo que estaba tratando de yo a aprender jugando béisbol profesional. Ese es el fruto que uno se lleva. Ser más valioso en algún torneo o en alguna temporada, creo que eso te llena de orgullo en diferentes factores, ¿verdad? Quieres ver cómo te fue la temporada, a quién pudiste ayudar, qué compañero impactaste de alguna manera. Yo por lo menos de esa es la manera que lo veo. Para mí, hoy día como coach, ¿verdad? Es como yo puedo impactar a un jugador eh, de alguna manera para que sea mejor. Para ir finalizando, si supieras dejar un mensaje esta Navidad para Puerto Rico sobre unión, amor y lo que realmente importa, ¿cuál sería? Wow. Ay, no sabía ni cómo contestarte. Yo pienso que como país, como ciudadanos, a veces no nos damos cuenta de el tesoro que tenemos como isla, ¿verdad? Uno viaja el mundo, yo veo sitios preciosos, he ido a sitios de verdad que son espectaculares. Eh, pero yo creo que cuando el que es de aquí de verdad y no ha salido de aquí, no se da cuenta de la realidad lo que tenemos. Yo pienso que debemos ser mejores ciudadanos, mejores personas, ser más considerados eh, y amar más lo que tenemos. Yo pienso que eso no lo hacemos aquí como ciudadanos, como personas, no lo hacemos. Creo que podemos ser mejor. Claro que sí. Muchas gracias, gracias por estar aquí esta mañana y darnos la oportunidad a nosotras para tener esta experiencia. No sé si quieres decir unas palabras. No, ¿verdad? Lo mismo que mi compañera, muchas gracias. Esto significa mucho para nosotras, ¿verdad? Y para el desarrollo de nosotras, ¿verdad? Como personas, como estudiantes. Y, ¿verdad? Estas son cositas que a la larga, pues, nos pueden ayudar en muchas cosas. Pero la Y disciplina sobre todo. ¿verdad? Diste varios, ¿cómo te digo? Varios códigos, por así decirlo que si uno lo sabe aplicar, son buenos.
tanto para nosotros como personas, como, ¿verdad? Para los oyentes y quienes nos ven y nos escuchan. Seguro. Para mí un placer estar aquí con ustedes. Espero que haya sido de ayuda la entrevista y no es más. Gracias. Gracias por tenerme. Gracias, Gracias. Irela. El éxito. Gracias. Nos vemos en la próxima.